Orar. Vamos a darle gracias a Dios y empezamos nuestro estudio de esta tarde. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por este momento que nos das para poder estudiar un poquito más acerca de tu palabra y conocer un poquito más acerca de lo que nos exhortas, de lo que nos amonestas y nos instruyes a través de esta carta de Judas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y toma este momento en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver, hermanos, el tema, como les digo, es el tema número 10. Y vamos a hablar acerca de la perspectiva divina. ¿Qué quiere decir esto de la perspectiva divina? Bueno, tiene que ver con la forma en cómo Dios está viendo desde su punto de vista lo que ha estado sucediendo en la iglesia en el momento en que está escribiendo Judas. Y por supuesto es lo mismo que está pasando en nuestros tiempos. No somos ajenos a las mismas condiciones que estaba viviendo la iglesia primitiva. Como les he dicho ya en varias ocasiones, la historia se sigue repitiendo, ¿verdad? A veces pareciera que sale una ideología nueva o una corriente nueva dentro de la iglesia. No, realmente no hay nada nuevo bajo el sol, como decía Salomón. Son las mismas corrientes con diferentes personajes, diferentes modalidades, algunos cambiecitos, maquillaje, pero a final de cuentas, en esencia, son las mismas ideologías que han estado tratando de destruir a la iglesia desde que inició en el primer siglo y mucho antes, tratando de destruir también al pueblo de Dios, a Israel, que era el pueblo que Dios había escogido para que la salvación pudiera llegar por medio de Jesús. Así es que son las mismas ideologías, son los mismos argumentos que se han presentado durante toda la historia de la humanidad, que ahora nosotros los vemos pues ya con corbata, con traje, ¿verdad? Con otro tipo de apariencia, pero en esencia son los mismos. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es la perspectiva divina? La historia en estos versículos que vamos a ver de la carta de Judas nos recuerda que a lo largo de la historia el Señor ya había detectado lo que iba a suceder y cuáles eran las consecuencias de apartarse del camino de Dios. Así es que cuando el Señor empieza a amonestar a través de Judas a la iglesia del primer siglo, les empieza a recordar lo que pasó en tiempos antiguos. Y vamos a ver ahora de qué se trata estos tiempos antiguos, por qué el Señor empezó a hablar de ellos y por qué tenemos nosotros que tomarlo como ejemplo. Recordemos que Pablo nos dice en Primera de Corintios 10:11 que estas cosas, es decir, las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, las cosas que le pasaron al pueblo de Israel, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos, es decir, los que hemos de permanecer nosotros y las generaciones que vengan. Ya quedaron estas cosas escritas para darnos testimonio de esto. Así es que teniendo, dice Hebreos, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, a ellos ya les pasó, hermanos, a todos ellos ya les pasó, toda la lista que narra el capítulo 11 de Hebreos, ya les pasaron todas estas cosas. A la iglesia primitiva ya le pasó también estas cosas. A lo largo de los últimos 20 siglos han pasado estas cosas. Yo les he dicho, yo tengo 58 años de edad y a lo largo de mi vida dentro de la iglesia, desde que tengo memoria y desde que me acuerdo, he visto cómo estas mismas cosas se siguen repitiendo constantemente. He visto infinidad de ministerios caer y de hermanos apartarse de la fe y apostatar de la fe, y gente que se ha ido y gente que ha renegado, y cómo han ido surgiendo todas estas corrientes a lo largo de los años. Dice un dicho popular, ¿verdad? No lo dice la Biblia, dice un dicho popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así es que yo ya vi mucho, hermanos, ya sé de lo que les estoy hablando y lo he constatado en mi propia vida. Así es que vamos a ver de qué se trata esta
óptica de Dios, esta advertencia del Señor. ¿Cómo lo ve? Recordemos nuestro bosquejo general, cómo vamos. En la primera sección, las lecciones anteriores, hablamos acerca de los infiltrados, ¿verdad? El saludo que da Judas y los motivos de la carta. Ahorita vamos a ver la primera parte de la segunda sección, que es la perspectiva divina. ¿Cómo se desarrolla la apostasía? Vamos a ver versículos 5, 6 y 7. La próxima semana, si Dios permite, vemos también cómo son los apóstatas y qué dicen los apóstatas, cómo hablan. Eso será la próxima semana. Hoy vamos a ver cómo se desarrolla la apostasía. Y es muy interesante esta parte, hermanos, porque es una secuencia muy interesante que nos presenta Judas desde que empezó la historia, y es interesante lo que él nos presenta. Vamos a ver si tienen sus Biblias ahí, por favor, ábranlas en la carta de Judas, en el versículo 5. Recuerden que Judas solamente tiene un solo capítulo. Solamente son 25 versículos de la carta, y cuando nos encontramos libros que tienen solamente un capítulo, como Judas, como Tercera de Juan, como hay un profeta menor que tiene un solo capítulo, se los dejo a ver quién me la puede contestar. Hay un profeta menor que tiene un solo capítulo también, empieza con A, si lo quieren, a ver quién me lo puede contestar. Cuando nos encontramos, esto nada más es un comentario, así es como se estudia la Biblia. Cuando nos encontramos un libro de la Biblia que solamente tiene un capítulo, no decimos Judas capítulo 1, versículo 6, solamente se menciona el versículo. Judas 5, Judas 6, Judas 7. ¿Por qué? Porque pues nada más tiene un capítulo. Bueno, en fin, a ver quién me contesta esa pregunta. Un profeta menor que solamente tiene un capítulo en su escrito. Muy bien, vamos a ver el versículo 5 de Judas. Dice este versículo 5: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, ya que una vez lo habéis sabido, es decir, ya lo saben, ustedes ya lo conocen, ya no les voy a hablar de algo nuevo, es algo que ustedes ya conocen, le dice Judas a sus lectores, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hubo salvación. Hubo salvación. El Señor prometió y el Señor sacó a toda la gente, ¿verdad?, de Egipto, pero después, dice, destruyó a los que no creyeron. Recuerden, nuestro tema es cómo se va desarrollando la apostasía. La apostasía es negar la fe. Cuando una persona ya conoció de Cristo, una persona ya gustó del Evangelio y después se va detrás de una ideología falsa, se va detrás de un falso maestro porque no se cimentó en la palabra, porque no tuvo la atención, no tuvo la delicadeza de seguir escudriñando la palabra, y vino alguien, le habló bonito o escuchó por ahí alguna ideología, le pareció bien y se fue, ¿verdad? Dice Pablo, como niños fluctuantes, llevados por el viento, por todo tiempo, por todo viento de doctrina. Así es que les habla Judas, y les dice, les voy a recordar esto que ustedes ya lo saben, no es algo nuevo. El Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto, pero después, dice, destruyó a los que no creyeron. Ahora, la primera cosa que hace aquí Judas en estos 3 versículos que vamos a ver, una cosa en cada versículo, es: recuerda primero la incredulidad de los israelitas. Es decir, lo que les estoy diciendo no es ajeno, ya lo saben. Ustedes tienen la historia, han conocido la historia. Ustedes son hebreos, ustedes conocen la historia. ¿Qué es lo que sucedió en esa historia? Si nos vamos al libro de Éxodo, vamos a recordar ahí toda la historia, ¿verdad?, de cómo el Señor con mano fuerte sacó al pueblo de Israel de Egipto, y cómo a través de Moisés y las plagas y todo esto, con mano poderosa, el Señor sacó a Israel de Egipto. Todos se acordaban de eso. Nosotros nos acordamos de eso. Es una de las historias cristianas favoritas, cómo fue liberado Israel del desierto. Pero recuerden, hermanos, recuerden este punto. La clave para tener una buena relación con Dios es creer.
Esa es la base. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? ¿Quieres tener una buena comunión con Dios? ¿Quieres conocer de mejor manera a Dios? El primer requisito es creer. Creer a lo que la palabra de Dios establece. Creer sin estarte desviando para un lado o para otro. Tenemos que aprender a creer. Este es el primer requisito que debemos de tener. Dice que aquí salieron de Egipto. ¿A quién rescató el Señor de Egipto? ¿Solamente a unos? No. Sacó a todos les dio la oportunidad, todos tuvieron la oportunidad. A lo mejor hubo mucha de esa gente que salió que no creyó. No creían lo que estaba pasando, no creían que Dios había enviado a Moisés para sacarlos y llevarlos a una tierra de libertad. Quizás no lo creyeron y se fueron en la bola, ¿verdad? Ahí se fueron todos, porque tenían que salir y pues en medio de todo lo que estaba pasando y veían que corrían unos por un lado, otros por otro, ¡pum! Ahí vamos todos para afuera. Salieron y ahí iban todos. No todos creyeron, pero todos salieron. A todos se les dio la oportunidad de creer. Entonces, cuando este relato se los recuerda Judas a los hermanos ya de la iglesia en el tiempo moderno, en el primer siglo, y les dice, acuérdense, porque este es nuestro relato más fuerte, este es lo más grueso que recordamos como judíos, ¿verdad? Aquel momento glorioso cuando el Señor libró a nuestros antepasados, a nuestros padres, de mano de Faraón. Salieron. Dice Números 14 del 1 al 2. Una vez que ya habían salido, una vez que ya estaban en el desierto, una vez que ya estaban fuera, empezaron a venir las quejas y empezaron a venir las dudas. Así es como se empieza a desarrollar la apostasía, hermanos. Espero que entendamos este concepto. Apostasía es desviarse de la fe. ¿Cómo empiezo a caer en apostasía? ¿Cómo cayeron estas personas en la apostasía? ¿Cómo muchos de los maestros que conocemos o de pastores que hemos conocido a lo largo de la vida acabaron cayendo en la apostasía? Porque dejaron de creer. Números 14, 1 y 2 nos habla acerca de que el pueblo escogió primero morir antes que creerle a Dios. Qué grueso se oye esto. Qué difícil se oye esto. Pero ellos escogieron morir antes que creerle a Dios. Ellos levantaron su voz en medio del desierto, en la desesperación, y dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos, todos nosotros estamos expuestos a tiempos de tribulación. El Señor nos los advirtió. Jesús nos los advirtió. A nadie le prometió un jardín de rosas para vivir como cristiano. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos dijo a través de los discípulos, nos los dijo a través de los profetas, nos los dijo a través de los apóstoles, en las cartas apostólicas, nos los dijo. No os sorprendáis del viento de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, dice Pedro, ¿verdad? Porque los mismos padecimientos que están ustedes pasando se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Entonces, Dios nunca nos prometió una vida cómoda, una vida fácil, una vida libre de tribulaciones. Nos prometió que en medio de esas tribulaciones Él iba a estar con nosotros y que Él nos iba a fortalecer, y el que venciera y el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Pero Israel, cuando sale de Egipto, a pesar de que vieron los milagros del Señor, a pesar de que vieron cómo les caía maná del cielo para alimentarles, a pesar de que vieron cómo el Señor les mandó codornices para que se alimentaran de carne, a pesar de que vieron cómo la nube les cubría del sol cada vez que iban caminando ellos, y cómo la columna de fuego les producía luz y calor en las noches del desierto, a pesar de haber visto todo eso, todavía hubo muchos que no creyeron. Todavía hubo toda una generación que no
le quiso creer al Señor. Y lo que dijeron fue, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o de plano en este desierto. Ojalá muriéramos. Hermanos, yo no sé si en alguna ocasión alguno de ustedes ha vivido una situación en la que ha dicho, yo ya quisiera morirme en medio de este problema. Es tan grande el problema que tengo, es tan grande la situación que estoy viviendo, que quisiera morirme. Ya no le creo a Dios. No creo que Dios me pueda sacar de este problema. No creo que Dios tenga una respuesta mejor para mi vida en este punto de mi vida. No creo que Dios pueda hacer algo. Prefiero morirme. La apostasía, el desviarse de la fe, empieza cuando dejo de creer en Dios. Cuando dejo de creer en las promesas, cuando dejo de creer que Él prometió que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo, cuando dejo de creer que aún en medio de la tormenta más difícil, su mano me iba a sostener, cuando dejo de creer lo que dicen los salmos, que Él es mi refugio, mi fortaleza, mi alto refugio, que Él es el que está constantemente vigilándome, que Él está delante de mí, que Él es mi pastor, que nada me faltará, que Él es mi ayudador, Él es mi guardador, Él es el que está a mi lado derecho, Él es el que sostiene mi mano. Cuando dejo de creer, ¿por qué? Porque la situación que estoy viviendo es tan difícil humanamente hablando, que mi expresión es, ojalá muriera en la tierra de donde salí o en este desierto, ojalá muriéramos. Eso fue lo que dijo Israel. Eso fue lo que dijo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Porque estamos viendo cuál es la perspectiva de Dios para que se desarrolle la apostasía. La respuesta de Dios la tenemos inmediatamente, hermanos, ahí en el mismo capítulo, unos versículos más abajo, 28 y 29. Les dice el Señor, vivo yo, dice Jehová. Es decir, cuando encontramos esta frase, hermanos, en el Antiguo Testamento, vivo yo, dice Jehová, quiere decir que el Señor va a dictar sentencia como juez. Va a declarar algo que no tiene vuelta. Algo que será firme. Cuando el Señor dice, vivo yo, es porque va a dictar una sentencia sobre un juicio, sobre una promesa, sobre algo que va a quedar firme y que ya no se va a mover. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esa generación, hermanos, dejó de creer. Y dijeron, ojalá muriéramos en este desierto. Dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés, he oído lo que ha dicho el pueblo. Vivo yo, dicta sentencia. Según ustedes han hablado a mis oídos, así voy a hacer con vosotros. La historia nos dice, hermanos, que en ese mismo capítulo de Números, que toda esa generación de 20 años de edad para arriba, toda esa generación murió efectivamente en el desierto. No entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron y murieron. Y tuvo que morir toda esa generación, tuvo que pasar toda esa generación, y solamente la nueva generación que quedó viva y la nueva generación que nació en el desierto fue la que pudo entrar a la tierra prometida. Y en esa vieja generación, por cierto, estaba el mismo Moisés. Él ya no pudo entrar, tuvo que ser Josué. Así es que, hermanos, cuando nosotros estamos en medio de una situación difícil, de una tribulación y todo esto, cuidado. Cuidado, porque no podemos dejar de creer en las promesas de Dios. Y no podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Sabes qué? Mira, mejor vamos a ese lugar porque ahí el pastor y la pastora ahí oran por ti. Y mira, boom, te cae y mira que te profetizan y te dan palabra buena y te dicen esto y el otro y te adivinan. Y cuidado, hermanos, cuidado. La apostasía empieza cuando yo empiezo a dejar de creer en el Señor. Si el Señor dijo que Él iba a estar conmigo, Él va a estar conmigo. La situación está difícil,
Pues sí, está difícil, pero ni modo, tengo que seguir adelante. Muy bien, vamos al siguiente versículo. Los israelitas incrédulos perdieron el gozo de la tierra prometida, hermanos. Cuidado. Los israelitas incrédulos, los que dejaron de creer, perdieron el gozo de la tierra prometida. Recapitulo esto rapidito. Todo el pueblo de Israel salió. Todos tuvieron la oportunidad de creer en lo que Dios estaba haciendo. Todos vieron los milagros, todos vieron las plagas, todos vieron los milagros en el desierto, todos comieron el pan, todos comieron de las codornices, todos tomaron del agua de la peña, todos se refrescaron bajo la nube y todos se alumbraron con la columna de fuego. Todos tuvieron la oportunidad de creer. Pero empezó el contagiadero entre unos y otros y dijeron, ojalá mejor nos muriéramos porque ya no aguantamos esta situación. No perseveraron hasta el fin, dejaron de creer en el Señor y entonces vino la apostasía en este tiempo de Israel. Dejaron de creer, se desviaron de la fe y tuvo que venir el juicio de Dios. Y el juicio de Dios fue que ninguno de ellos tenía el privilegio de poder ver la tierra prometida. Se perdieron el gozo de la bendición por haber dejado de creer. Siguiente versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este es el segundo ejemplo que pone Judas. El primer ejemplo es Israel en el desierto. No creyeron, se murieron, sin ver la tierra prometida. Segundo ejemplo que pone, ya está hablando aquí de ángeles. Está hablando de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, cuando se revela Satanás, y como dice Apocalipsis, se viene con él la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, tercera parte de la creación angelical, se vienen juntamente arrojados con la rebelión de Satanás. Se habla este pasaje ya paralelo a Génesis capítulo 6. Léanlo con cuidado si gustan en sus casas después de terminar este estudio. Léanlo con calma. Génesis capítulo 6 está hablando acerca de esta referencia que está haciendo Judas. ¿Qué fue lo que sucedió en ese tiempo? La rebeldía de los ángeles encarcelados. Primer ejemplo nos habla acerca de la apostasía de Israel. Segundo ejemplo nos habla acerca de la rebeldía de los ángeles que tuvieron que ser encarcelados. Es una clara alusión de Génesis 6. Cuando nos habla acerca de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres renunciando a su dignidad angelical. Este es un tema muy profundo, muy grueso. Hay infinidad de interpretaciones y demás que no nos vamos a meter ahorita a verlo. Solamente de manera general les digo, estos hijos de Dios son los que se conocen como los Nefilim, que eran los ángeles que tomaron forma humana, cuerpo humano. Probablemente Dios, en el castigo que les dio, el castigo fue convertirlos en seres humanos, y son de los gigantes que había en la tierra que se unieron con mujeres. Es decir, dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se unieron a ellas. Esto habla de deseo sexual, habla de inmoralidad, habla de pecado, y tuvieron que ser encarcelados estos espíritus y tuvieron también que ser parte del juicio de Dios. Ahora, para no perdernos de vista, no estamos hablando de los ángeles ni de todo este relajo que hubo de los gigantes. ¿Y por qué había gigantes en la tierra? Bueno, otro día hablamos de esa situación. Lo que estamos hablando es cómo se desarrolla la apostasía. La apostasía, el negar la fe, el salirnos de la fe. Primer ejemplo, Israel, no creyeron y se murieron en el desierto. Segundo ejemplo, los ángeles se rebelaron. Los ángeles caídos se rebelaron y entonces perdieron su dignidad como seres angelicales. Estos ángeles caídos serían castigados también por medio del diluvio, al igual que toda la humanidad. Iban a ser totalmente destruidos. Abandonar el propósito para el cual Dios nos ha creado, hermanos,
equivale a apostasía. Y por lo tanto, justamente viene el castigo de Dios. Espero que entiendan esta frase, hermanos. Abandonar el propósito para lo cual Dios te ha creado y que ya lo conoces y que ya lo empezaste a vivir, equivale a apostasía, a negar la fe. No estás de acuerdo con el propósito que Dios te dio en la vida. No quieres servir a Dios de la manera que Él ya te mostró que le debes de servir. Y entonces mejor te das la media vuelta y te das la espalda. El síndrome de Jonás, ¿verdad? Jonás dijo, no, Señor, irme a Nínive, ese es otro boleto, ese es otro rollo. La verdad, no me llama la atención para nada ir a Nínive, así es que mejor yo agarro una nave y me voy para el otro lado opuesto. Juicio de Dios. Hay juicio de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos negamos al propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermanos, hay una consecuencia. Siempre va a haber una consecuencia cuando niegas ese propósito. Los ángeles fueron creados para servir a Dios. Los ángeles fueron creados para honrar a Dios, para adorar a Dios, para estar al servicio delante del trono de Dios. Ese fue su morada, ese era su lugar de dignidad, delante de la presencia de Dios. Para eso fueron creados y para combatir juntamente con Dios. Ese fue su lugar. Pero ellos decidieron, los ángeles, hermanos, estamos hablando de seres angelicales, no de seres humanos. Los ángeles decidieron rebelarse en contra de ese propósito para el cual habían sido creados por Dios. Y al rebelarse de ese propósito, tuvieron que pagar las consecuencias y ser guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. Fueron destruidos juntamente con toda la humanidad que pecó en el diluvio, en los tiempos de Noé. Y están reservados todavía, dice, para el juicio del gran día. De esto habla Apocalipsis. Habla Apocalipsis, que va a haber un juicio final. Pero vamos al punto. La apostasía, hermanos, viene cuando nos rebelamos delante de Dios del propósito por el cual Él nos salvó. Y como les dije al principio, hermanos, joven fui y he envejecido, dice David, ¿verdad? Y he visto mucha gente que una vez que tenían un propósito en Dios, que tenían un propósito, decidieron apartarse de ese propósito. Yo mismo me separé de mi propósito por una temporada, hermanos, y me fue mal. Me fue mal. Espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, me fue mal. Económicamente me fue muy bien. Pero por otro lado, me fue muy mal. Cuando tú te apartas del propósito por el cual Dios te llamó, te va a ir mal. Va a haber un castigo. Si no un castigo, va a haber una consecuencia. ¿Vas a ser salvo? Sí, tu salvación ahí está. Dice el apóstol Pablo. Y así todas nuestras obras serán presentadas delante de Dios. Y la obra de cada uno se probará. Y cada uno probará lo que trae. Dice, y se va a probar por el fuego. Y muchos van a ser salvos, dice, así como de panzazo, así como por fuego, dice, así de casualidad. Tu salvación, ahí está, sí, ahí va a estar. Pero estás desperdiciando y estás aislándote del propósito por el cual Dios te salvó, y el propósito que Dios había puesto en tu vida lo hiciste a un lado. Así es que siempre va a haber una consecuencia. Estos ángeles a los que hace mención Judas tuvieron una consecuencia. Versículo anterior, el pueblo de Israel, al negar y al no creer en lo que Dios tenía preparado para ellos y la tierra que ya tenían enfrente, ya la tenían enfrente, ya habían atravesado gran parte, ya les faltaba poquito para llegar a esa tierra prometida. Y no creyeron, decidieron no creerle a Dios.
y tuvieron que morir en el desierto toda esa generación. Estos ángeles decidieron rebelarse en contra de Dios y tuvieron que ser destruidos. La perspectiva de Dios que nos quiere hablar a nosotros, hermanos, respecto a la apostasía que se están viviendo en estos tiempos finales es la misma. Es la misma, es el mismo principio, es la misma secuencia, cómo se va desarrollando. Así como se desarrolló en el pasado, se sigue desarrollando exactamente igual. ¿Cuánta gente, quizás ustedes también conocen ejemplos, cuánta gente dejó de creer en Dios? ¿Cuánta gente se desesperó por la situación que estaba viviendo, por la situación financiera, por la situación familiar, por la situación social, por la situación laboral, por la situación emocional, por la situación de las mismas iglesias adentro? ¿Cuánta gente dejó de creer? Porque dijeron, no, esto está muy mal, la situación está muy mal y yo mejor me muero en el desierto. ¿Cuánta gente se rindió? ¿Cuánta gente se dio por vencida? ¿Cuánta gente dejó de creer que adelantito estaba ya la tierra prometida? Mucha gente, hermanos. Quizás ustedes conocen gente. Yo conozco infinidad de gente, como la del desierto. Los ángeles, que decidieron mejor rebelarse en contra de Dios. Muchísima gente se ha rebelado en contra de Dios. Dice, no, lo que Dios está ofreciendo está muy difícil de cumplir. Yo no fui hecho para vivir en tribulación. Yo no fui hecho para vivir constantemente en aflicciones. Yo mejor me voy con este pastor o con este apóstol, profeta, que promete cosas buenas nada más. Entonces mejor me rebelo en contra de lo que Dios ha establecido y me voy entonces mejor con los que puedo yo sentirme mejor y puedo tener más, sentirme más contento y cumplir lo que yo quiero y que cumplan mis deseos, que cumplan mi ambición, que cumplan lo que yo deseo, lo que yo quiero. Se trata de mí, de que yo esté contento. No se trata del propósito de Dios, se trata de lo que yo quiero lograr. ¿Y cuánta gente se ha ido también por ese camino, hermanos? ¿Cuánta gente ha abandonado su propósito por el cual Dios les creó? Eso es apostasía, eso es negar la fe, eso es negar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el versículo 7 nos habla acerca de otro ejemplo, el tercer ejemplo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, dice, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Primero el pueblo de Israel, después los ángeles. Ahora está hablando de ciudades. Son 5 ciudades las que fueron destruidas. No solamente fueron Sodoma y Gomorra, fueron 5 ciudades. La única que se salvó fue Zoar. Y eso porque Lot intercedió delante de Dios para que le diera chance de huir a Zoar. Pero las otras 5 ciudades que estaban en el valle, pegaditas a lo que ahora es el Mar Muerto, fueron destruidas por fuego en aquel juicio tremendo en el libro de Génesis. 5 ciudades destruidas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que aquellos, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, recordando la inmoralidad de los habitantes de esas ciudades que fueron castigadas. Judas vuelve a citar la historia. No son fábulas, no son leyendas, es la historia. Y dice en la historia que toda esa región de esas ciudades pertenece ahora a un segmento de lo que es el Mar Muerto. Se convirtió en una tierra árida, estéril, donde se cree y los arqueólogos han descubierto que estaban las ciudades de Sodoma, Gomorra y todo ese valle fue destruido. Y es parte ahora del caudal del río del Mar Muerto. Una región estéril, salada completamente, no hay vida ahí. Totalmente destruidas estas ciudades a causa de la inmoralidad. Y dice aquí que quedaron puestas, por ejemplo, hasta el día de hoy. Si ustedes buscan en el diccionario, si ustedes se meten a Google o buscan en el diccionario, se van a dar cuenta de que la palabra sodomía tiene que ver con depravación sexual. Tiene que ver con la práctica del homosexualismo del varón.
la sodomía. Quedó como ejemplo, dice. Estamos hablando de no solamente nuestros 20 siglos, sino de otros 10 o 15 siglos atrás todavía. Más de 35 siglos atrás. Y esto quedó como ejemplo. Lo dice Judas, hermanos. Lo dijo hace 2000 años. Estamos en el año 2020. Busquen en el diccionario qué significa sodomía y se van a dar cuenta de que esta ciudad, es la inmoralidad de esta ciudad, quedó como ejemplo hasta nuestros días de lo que no se debe hacer, de lo que Dios reprueba, de lo que Dios castiga, de lo que Dios ha reprochado a la humanidad. Esta inmoralidad, cuando pervirtieron el uso natural, y Romanos capítulo 1 lo habla muy fuerte, y lo habla también Pablo en otras cartas también, habla acerca de la homosexualidad y habla de todo esto que ahora está muy de moda y que ahora está muy en boga y ahora son derechos humanos y ahora son todo lo que ustedes gusten y manden. La Biblia lo condena, punto, es inmoralidad. ¿Por qué? Porque es parte de cómo Dios está viendo, la óptica de Dios, de cómo se fue degradando el mundo, cómo fue degradándose y cómo fue desarrollándose esta tremenda apostasía. Y hermanos, es lo mismo que nos está advirtiendo el Señor, porque en este tiempo son exactamente los mismos pasos y son exactamente las mismas características que estamos viviendo a lo largo de nuestros siglos. Son sinónimo de inmoralidad estas ciudades. Entonces, en estos tres ejemplos vemos el proceso de la apostasía, es decir, del desvío de la fe. ¿Cómo empieza la apostasía? Número 1, lo que vimos en el versículo 5, empieza con la incredulidad. Cuando alguien empieza a dudar de Dios, cuando alguien empieza a dudar de la Escritura, cuando alguien empieza a no creer que Dios lo va a sacar adelante de cualquier situación, cuando alguien piensa que los problemas que está pasando, atravesando, ya los superaron y que, y que no va a salir nunca de ahí y que preferiría mejor que Dios lo matara ahí en el desierto, la incredulidad, ahí empieza la apostasía. Ese es el primer nivel. Mucha gente, y ojalá ninguno de ustedes esté en esta condición, pero cuando empezamos a dejar de creer, hermanos, que pareciera algo fácil, pero empiezas a dejar de creer que Dios te va a suplir, que Dios te va a perdonar, que Dios te va a amar, que Dios te va a justificar, que Dios te va a redimir, que el Señor estará contigo todos los días de tu vida, que el Señor va contigo en todo momento, que el Señor es tu sustentador, que el Señor es tu guardador, que el Señor va caminando delante de ti, aunque veas que la cosa está color de hormiga negra, aunque veas que la situación está difícil, aunque sientas que ya no queda más nada que hacer como Job, aunque creas eso, aunque veas las cosas así, pero te mantienes firme. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo se ha de levantar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo sé que el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que el Señor no me va a dejar. Yo sé que su diestra no me va a soltar. Yo sé que el Señor va a caminar juntamente conmigo. Mi cartera está totalmente vacía. Mi salud está deteriorada. Mi familia se está desbaratando. Pero yo sé que el Señor vive. Que el Señor, mi Redentor, vive. Y yo sé que me va a sacar de esta situación. No sé cómo. El cómo no lo sé, pero sé que lo va a hacer. Cuando tú crees, hermano, y te sostienes hasta el fin, entonces estás en camino seguro. Pero cuando empiezas a dudar, cuando empiezas a pensar, no, yo creo que el Señor no me va a sacar adelante. Yo creo que el Señor no me va a alcanzar a dar la mano. Yo creo que el Señor está demasiado lejos de mí en este momento. Entonces nos empezamos a hundir como Pedro. El primer camino, el primer paso para caer en apostasía, para negar la fe, es dejar de creer. Israel dejó de creer. Segundo paso para para caer en apostasía. Esto nos conduce a la rebeldía. En cuanto dejas de creer, te rebelas automáticamente en contra de Dios. Porque no hay dos opciones. O estás con Dios
o estás en contra de Dios. Si dejas de creer, automáticamente estás en rebeldía. Y nos está poniendo Judas, acuérdense, les dijo en el versículo 5, ustedes ya saben esto, no es algo nuevo que les estoy diciendo. Pero cuando empieces a caer en rebeldía, acuérdate lo que le pasó a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios y que abandonaron sus moradas y entonces se encendieron en sus lascivia y en su lujuria, y mira lo que les pasó. Acuérdense de eso. Primer paso, dejas de creer. Dejas de creer, eso te conduce inmediatamente a la rebeldía. Te rebelas en contra de Dios. Te rebelas en contra de Dios. El Señor te dijo, no te metas con agoreros, no te metas con hechiceros, no te metas con los encantadores, no te metas con los adivinos. Como Dios no me respondió, acá me están ofreciendo que hay una señora que echa las cartas. Voy a ver qué cosa me dice. Ahí hay una señora que lee el café. Voy a ver qué cosa me dice. Le voy a echar una ojeadita a mi horóscopo a ver qué dice. Allá hay un profeta que dicen allá que va a venir un profeta a tal iglesia, tal día va a venir un profeta. Voy a ir a ver qué me profetiza el profeta. Ojalá me profetice algo bueno, porque aquí nomás me dicen puras cosas malas. Rebeldía. Entonces caemos en rebeldía. Los ángeles se rebelaron, dice Judas. Esto ya lo sabes. Acuérdate, no te estoy diciendo nada nuevo. Acuérdate lo que le pasó a Israel en el desierto. Dijeron que se querían morir y se murieron. Acuérdate lo que le pasó a los ángeles. Se rebelaron y vino el juicio de Dios sobre ellos. Y la tercera cosa, la incredulidad empieza, se convierte en rebeldía y por lo general termina en inmoralidad y anarquía. Anarquía es que cada quien hace lo que quiere. No respetas la ley. Te apartas de la ley de Dios automáticamente y empiezas a vivir de una manera anárquica. No hay ley. Te guías por tus instintos. Lo que te parece bien, lo haces. Lo que te parece mal, no lo haces, pero de acuerdo a tus propias reglas morales y éticas, no a la palabra de Dios. Caes en anarquía y caes en inmoralidad. Inmoralidad es hacer las cosas contrarias a la palabra de Dios. Inmoralidad no tiene que ver solamente con asuntos sexuales, tiene que ver con todo lo que es contrario a la palabra de Dios. El odio es inmoral, el rencor es inmoral, la falta de perdón es una inmoralidad. Todo lo que es contrario a las éticas y reglas de conducta de Dios para nosotros es inmoralidad, es lo contrario a lo moral. Y anarquía, haces lo que quieres. Haces lo que quieres. Sodoma y Gomorra y las ciudades del valle empezaron a hacer lo que ellos quisieron. No quisieron escuchar la voz de Dios y acabaron haciendo lo que la gana les dio. Llevaron su vida como quisieron ellos, llevaron su vida al ritmo que ellos quisieron, hicieron todo lo que quisieron y lo único que consiguieron fue enardecer el juicio de Dios y tuvieron que ser destruidos por fuego. Hermanos, este es el camino de la apostasía. Este es el camino de los falsos maestros. Este es el camino de las falsas doctrinas. Así empiezan. Este es el proceso. Este es el proceso. Y ahora puedes ver a muchos de esos falsos maestros que terminan inclusive hasta en la cárcel por situaciones que cometieron, por situaciones en las que fueron ellos cayendo poco a poquito porque fueron degradando el propósito por el cual Dios les había llamado. El propósito, perdieron su propósito y Dios tuvo que castigarlos. Así es como funcionan los falsos maestros y así es como se da paso a la apostasía. Así es como se va desarrollando y nosotros muchas veces, hermanos, ni cuenta nos damos de cómo se va infiltrando este tipo de doctrinas, este tipo de comportamiento dentro de nosotros y muchas veces dentro de nuestras iglesias. Iglesias completas han sido arrastradas con estos pasos por no haber estado alertas.
Dios nos mandó, hermanos, a permanecer alertas. No es de balde. No es de balde cuando el apóstol Pedro nos dice que tenemos que estar sobrios, es decir, en nuestros cinco sentidos, sobrios y velando. Velando, es decir, alertas, alertas, alertas. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando un momento de descuido, buscando un momento de incomodidad, buscando un momento de debilidad de nosotros para caernos encima con algo de esto. Y empezamos por no creer. Y el no creer nos lleva a la rebeldía, y la rebeldía nos lleva a una anarquía total. Y nos olvidamos del Señor y nos olvidamos de lo que Él nos enseñó, y entonces optamos por una vida fácil, por una vida cómoda, y empezamos a vivir de acuerdo a nuestras propias normas morales o las de algún lugar donde me digan que lo que yo quiero escuchar. Y hermanos, lamentablemente, y ojalá no tuviera que decir esto, pero lamentablemente hay muchas iglesias en este momento, muchísimas iglesias en todo el mundo, que le están dando a la gente lo que ellos quieren oír. Es que no les hables de pecado, no les hables de condenación, no les hables de sufrimiento, porque ya de por sí la gente está sufriendo mucho en este tiempo. Así es que háblales de cosas bonitas, háblales de cosas agradables, motívalos a que vayan adelante. Y esas iglesias, hermanos, se están abarrotando de gente. ¿Por qué? Porque la gente quiere oír lo que ellos quieren oír. Quieren escuchar que todo va a ir bien, quieren escuchar que todo está bien, quieren escuchar que ellos van a lograr todo lo que quieran, que ellos van a ser prosperados, que ellos van a ser bendecidos, que no tienen por qué sufrir, que ellos tienen que llevársela tranquila. Pero es que fíjate que soy homosexual, soy esto. No importa, vente aquí también, igual, no te preocupes, no tienes que cambiar tu forma de vida, así eres, no tienes que cambiar, no te preocupes. Aquí te aceptamos tal y como eres. Cuidado. Cuidado, porque esta es la apostasía de la que nos está previniendo el escritor Judas. Y es la apostasía que a final del siglo, a final del tiempo, antes de que Cristo venga, hermanos, va a abarrotar las iglesias. Va a abarrotar las iglesias. Pero nosotros tenemos que persistir en la sana doctrina. Tenemos que persistir en lo que el Señor nos ha mandado y lo que el Señor nos está encomendando todos los días de nuestra vida. Amén. Espero que sea de bendición esto, hermanos. Ténganlo en cuenta y gracias a todos los que ya están. Abdías, mi primo Manolo, allá en México, exactamente. Abdías es el que tiene solamente un capítulo. Para los que llegaron temprano saben de qué estamos hablando. Miriam, la gente quiere escuchar cosas que les convengan. Así es. Prosperidad, que no diga nada. Si está en pecado, nada más quieren escuchar cosas positivas. Y es como la parábola de las 10 vírgenes. Exactamente. Así nos va a pasar. Si no estamos listos, nos quedamos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar entonces. Hay personas que están